Listen carefully to this story in Spanish, first with English subtitles, then without subtitles, and finally with both Spanish and English subtitles. Frederick Douglass nació en Maryland, nació en esclavitud. Desde el principio su vida no le pertenecía. De niño, Frederick veía el miedo en la gente, veía familias separadas, veía castigos y aprendió algo temprano. En ese mundo, el silencio protegía a los dueños, pero él tenía una pregunta por dentro. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? Esa pregunta creció con él. Frederick no tuvo una infancia fácil. Trabajaba mucho, dormía poco y muchas veces estaba solo. Además, casi no conoció a su madre. Esa ausencia le dolía. Un día ocurrió algo decisivo. Frederick empezó a aprender a leer, primero con ayuda de una mujer blanca, después a escondidas. Porque en ese tiempo, para una persona esclavizada, aprender a leer era peligroso. Pero él siguió, buscaba letras en cualquier lugar, escuchaba palabras nuevas y las guardaba en su memoria. Para Frederick, leer no era un lujo, era una puerta, era una forma de ver otro futuro. Cuando él entendió lo que decía un libro, también entendió lo que la esclavitud intentaba hacer. Intentaba romper la mente, intentaba quitar la esperanza. Con los años, Frederick tomó una decisión. Él escapó. No fue un escape tranquilo, fue un camino lleno de miedo, porque lo podían atrapar y lo podían castigar. Pero llegó al norte y por primera vez sintió aire de libertad. Aún así, la libertad no era completa. Él seguía en peligro, porque muchos querían devolverlo. Entonces hizo algo valiente de otra manera. Frederick empezó a hablar en público. Él contaba su historia, con detalle, con verdad. Y la gente escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con rabia. Después él escribió libros. Escribió para que nadie dijera, eso no pasó. Él mostró la realidad. Frederick también trabajó junto a líderes abolicionistas. Se reunió con políticos, debatió con personas poderosas y defendió una idea muy clara. La esclavitud era un mal y tenía que terminar. En su vida personal, Frederick se casó. Su primera esposa fue Anna Murray Douglass. Ella lo ayudó cuando él era joven. Ella trabajó. Ella lo apoyó en silencio y cuidó a su familia mientras él viajaba. Su apoyo fue real, aunque muchas veces fue invisible. Durante la Guerra de Secesión, Frederick siguió luchando con palabras. Él pidió que hombres negros pudieran ser soldados. Él quería que el país entendiera una cosa. La libertad no podía ser solo un papel, tenía que ser vida. Con el tiempo, Douglass se convirtió en una voz respetada, no porque buscara fama, sino porque hablaba con fuerza y con claridad, y porque nunca olvidó de dónde venía. Frederick Douglass murió en 1895. Para entonces ya había cambiado el país con sus ideas. Dejó un mensaje difícil de ignorar. Cuando una persona aprende a leer su mundo, también aprende a cambiarlo. Frederick Douglass nació en Maryland, nació en esclavitud. Desde el principio su vida no le pertenecía. De niño, Frederick veía el miedo en la gente, veía familias separadas, veía castigos y aprendió algo temprano. En ese mundo, el silencio protegía a los dueños, pero él tenía una pregunta por dentro. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? Esa pregunta creció con él. Frederick no tuvo una infancia fácil. Trabajaba mucho, dormía poco y muchas veces estaba solo. Además, casi no conoció a su madre. Esa ausencia le dolía. Un día ocurrió algo decisivo. Frederick empezó a aprender a leer, primero con ayuda de una mujer blanca, después a escondidas. Porque en ese tiempo, para una persona esclavizada, aprender a leer era peligroso. Pero él siguió, buscaba letras en cualquier lugar, escuchaba palabras nuevas y las guardaba en su memoria. Para Frederick, leer no era un lujo, era una puerta, era una forma de ver otro futuro. Cuando él entendió lo que decía un libro, también entendió lo que la esclavitud intentaba hacer. Intentaba romper la mente, intentaba quitar la esperanza.
Con los años, Frederick tomó una decisión. Él escapó. No fue un escape tranquilo. Fue un camino lleno de miedo, porque lo podían atrapar y lo podían castigar. Pero llegó al norte y por primera vez sintió aire de libertad. Aún así, la libertad no era completa. Él seguía en peligro, porque muchos querían devolverlo. Entonces hizo algo valiente de otra manera. Frederick empezó a hablar en público. Él contaba su historia, con detalle, con verdad. Y la gente escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con rabia. Después él escribió libros. Escribió para que nadie dijera, eso no pasó. Él mostró la realidad. Frederick también trabajó junto a líderes abolicionistas. Se reunió con políticos, debatió con personas poderosas y defendió una idea muy clara. La esclavitud era un mal y tenía que terminar. En su vida personal, Frederick se casó. Su primera esposa fue Anna Murray Douglas. Ella lo ayudó cuando él era joven. Ella trabajó. Ella lo apoyó en silencio y cuidó a su familia mientras él viajaba. Su apoyo fue real, aunque muchas veces fue invisible. Durante la Guerra de Secesión, Frederick siguió luchando con palabras. Él pidió que hombres negros pudieran ser soldados. Él quería que el país entendiera una cosa. La libertad no podía ser solo un papel, tenía que ser vida. Con el tiempo, Douglas se convirtió en una voz respetada, no porque buscara fama, sino porque hablaba con fuerza y con claridad, y porque nunca olvidó de dónde venía. Frederick Douglass murió en 1895. Para entonces ya había cambiado el país con sus ideas. Dejó un mensaje difícil de ignorar. Cuando una persona aprende a leer su mundo, también aprende a cambiarlo. Frederick Douglass nació en Maryland, nació en esclavitud. Desde el principio su vida no le pertenecía. De niño, Frederick veía el miedo en la gente, veía familias separadas, veía castigos y aprendió algo temprano. En ese mundo, el silencio protegía a los dueños, pero él tenía una pregunta por dentro. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? Esa pregunta creció con él. Frederick no tuvo una infancia fácil. Trabajaba mucho, dormía poco y muchas veces estaba solo. Además, casi no conoció a su madre. Esa ausencia le dolía. Un día ocurrió algo decisivo. Frederick empezó a aprender a leer, primero con ayuda de una mujer blanca, después a escondidas. Porque en ese tiempo, para una persona esclavizada, aprender a leer era peligroso, pero él siguió. Buscaba letras en cualquier lugar, escuchaba palabras nuevas y las guardaba en su memoria. Para Frederick, leer no era un lujo, era una puerta, era una forma de ver otro futuro. Cuando él entendió lo que decía un libro, también entendió lo que la esclavitud intentaba hacer. Intentaba romper la mente. Intentaba quitar la esperanza. Con los años, Frederick tomó una decisión. Él escapó. No fue un escape tranquilo. Fue un camino lleno de miedo, porque lo podían atrapar y lo podían castigar. Pero llegó al norte y por primera vez sintió aire de libertad. Aún así, la libertad no era completa. Él seguía en peligro, porque muchos querían devolverlo. Entonces hizo algo valiente de otra manera. Frederick empezó a hablar en público. Él contaba su historia, con detalle, con verdad. Y la gente escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con rabia. Después él escribió libros. Escribió para que nadie dijera, eso no pasó. Él mostró la realidad. Frederick también trabajó junto a líderes abolicionistas. Se reunió con políticos, debatió con personas poderosas y defendió una idea muy clara. La esclavitud era un mal y tenía que terminar. En su vida personal, Frederick se casó. Su primera esposa fue Anna Murray Douglas. Ella lo ayudó cuando él era joven. Ella trabajó. Ella lo apoyó en silencio y cuidó a su familia mientras él viajaba. Su apoyo fue real, aunque muchas veces fue invisible. Durante la Guerra de Secesión, Frederick siguió luchando con palabras. Él pidió que hombres negros pudieran ser soldados.
Él quería que el país entendiera una cosa: la libertad no podía ser solo un papel, tenía que ser vida. Con el tiempo, Douglas se convirtió en una voz respetada, no porque buscara fama, sino porque hablaba con fuerza y con claridad, y porque nunca olvidó de dónde venía. Frederick Douglass murió en 1895. Para entonces ya había cambiado el país con sus ideas. Dejó un mensaje difícil de ignorar. Cuando una persona aprende a leer su mundo, también aprende a cambiarlo.